comienzo a esta tertulia de miércoles 4 de enero de 2023. Voy con los saludos formales ahora. Gabriel Budiño, ¿cómo estás, Gabriel? Un gusto reencontrarnos. ¿Andás bien? Bien, muy bien. Un placer arrancar el año en la tertulia. Leonardo Costa, allí desde el este. Leonardo, ¿todo bien? Buen día, lo más bien, por suerte. Eleonora Navata acá en estudios. Ya nos contó cómo estaba. Disfrutando de este enero. Y Fernanda Sveir. Fernanda, buen día, buen año también. Recién arribada, ¿no? Sí, hace unas horitas. Feliz año para ustedes y para todos los oyentes de siempre. Bueno, vamos al primer tema que tenemos para discutir hoy. ¿Cuál es la imagen que hay de Uruguay en el exterior? El tema volvió a discutirse ayer a raíz de un artículo del medio británico Financial Times sobre las derivaciones de la causa en la que se investigan presuntos delitos cometidos por el custodio presidencial Alejandro Astesiano. El medio destaca que Uruguay sigue siendo el país menos corrupto de América Latina. Sin embargo, Financial Times asegura que el caso Astesiano derivó en acusaciones de espionaje político y corrupción que podrían, dice, amenazar la reputación de la nación como modelo de estabilidad en América Latina. 2 días antes del artículo del que estamos haciendo mención, Uruguay fue noticia en el exterior por el viaje que hizo el presidente Luis Lacalle Pou junto con los exmandatarios José Mujica y Julio María Sanguinetti para asistir a la asunción de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Varios medios brasileños y argentinos destacaron la señal de convivencia democrática que estaba dando Uruguay al concurrir a este acto protocolar con gobernantes de distinto signo político. Eleonora, a raíz de estos 2 episodios, como de alguna forma podríamos decir antagónicos, proponía discutir eso, ¿no? ¿Cuál es la imagen real de Uruguay, la del Financial Times o la de la ceremonia de asunción de Lula? ¿Querías ir por ahí? Bueno, sí. A mí me pasó que el día de... Nosotros discutimos en la última tertulia que estuve el tema de la invitación del presidente Lacalle a Mujica y a Sanguinetti a ir a la asunción de Lula. Estábamos todos de acuerdo en que estaba muy bien y que eso era una imagen del Uruguay que nos representaba y que la mayoría de los uruguayos y uruguayas nos sentimos representados con esa imagen de los 3 presidentes de 3 partidos políticos juntos en algún lugar, como en este caso en la asunción de Lula, aunque acá adentro haya diferencias importantes. Y eso realmente es algo que valoramos, que creo que la mayoría de los ciudadanos de este país valoramos mucho. Y el día que pasó, el 1 de enero, era valorado por nosotros y era valorado, vos veías comentarios de personas de otros países también valorando eso, que ejemplo Uruguay y tal y tal y tal, lo cual me parece buenísimo. Y a los 2 días veo una crónica en el Financial Times que no es una publicación que se ocupe muchísimo de Uruguay, y una de las cosas que se resaltaban era este tipo de cosas a largo plazo puede poner en peligro la democracia o el funcionamiento de la democracia. Me pareció muy extremo. Y entonces ahí me pregunté, ¿cuál es la imagen que tiene Uruguay? ¿Es la que algunos suscriptores del Financial Times pueden llegar a leer si se les ocurre entrar a esa noticia, que no sé cuántas visitas habrá tenido y demás? ¿O es la que vimos el domingo en la asunción de Lula, de ese país con una democracia fuerte, con partidos políticos fuertes, con una institucionalidad de tal envergadura que permite que un presidente de un partido y en una situación complicada interna como es la que hay hoy en día pueda ir al exterior con otros 2 expresidentes de partidos distintos? Y entonces a mí se me planteaba la duda, ¿cómo nos ven? Y también, después, indagando en el tema, la nota que está en el Financial Times, yo la veo confusa, no me parece una gran nota, realmente no me pareció una gran nota, me esperaba un poco más. Y esto es a título expresamente personal. Yo creo que hay, con el caso de los pasaportes rusos, con el caso del pasaporte del narcotraficante Marcet y demás, y todo esto que estamos transitando a nivel interno, yo creo que hay una mella en la credibilidad o en la
o tal vez en el apoyo o en la aprobación de las autoridades. Pero lo veo todavía lejos de que internacionalmente se nos vea al Uruguay como un país donde las instituciones estén perdiendo el valor que tienen. Personalmente yo lo veo alejado. Sí creo que internamente a mí me preocupa, lo que más me preocupa de todo esto es lo que pasa con el Ministerio del Interior, ¿no? Porque de todo lo que ha pasado y lo que nos hemos enterado en el caso Astesiano o en el caso del pasaporte a Marcet, a mí realmente lo que más me abro los ojos es con lo que pasa dentro del Ministerio del Interior, en varias esferas. Entonces, no sé si eso es algo que al que está fuera le incida en la imagen que tiene del Uruguay. Y me planteaba esa pregunta, ¿cuánto incide una cosa o cuánto incide otra? ¿Cómo realmente se nos ve? Y bueno, hablando con Rodrigo, el productor, le dije, veo estas dos cosas y me hacen reflexionar. ¿Qué lectura hicieron ustedes de ambos episodios? ¿Tienen una idea o una opinión clara respecto a cuál es la imagen entonces que hay en Uruguay, que hay de Uruguay en el exterior? A ver, voy yo si querés. Mira, yo creo que la imagen que en general me parece que hay, obviamente que uno siempre tiene que usar aquella frase de Luis Valle, ¿no? Por la vereda que yo camino se dice tal cosa, ¿no? O sea, uno nunca sabe por las otras veredas lo que se dice, pero mi impresión es que en realidad la imagen es buena y es la imagen de una solidez institucional importante y quizás cómo sale esa foto refleje más lo que la gente piensa del Uruguay respecto a lo que es. Eso no quiere decir que uno tenga que ser autocondescendiente y decir lo otro no existe, lo otro no es un problema o en Uruguay no hay corrupción. Yo creo que en Uruguay hay corrupción, creo que no hay una corrupción de esas, de la envergadura de un Lavallato, pero en Uruguay hay actos de corrupción que muchas veces se normalizan incluso. Se normalizan en términos generales. El caso Astesiano es un caso que por ahora me da la impresión de que mucho ruido y pocas nueces por ahora. Creo que no hay, por lo menos... A ver, no quiero minimizar lo que hacía Astesiano ni que él trataba de hacer tráficos de influencia y que en definitiva se lo puso ahí por error, como dice el presidente, o la razón que fuere. No lo voy a minimizar en ese sentido, pero tampoco hasta ahora parecería ser, más allá del tema de los pasaportes, que es lo único que aparentemente está aprobado, que exista otro cúmulo de delitos de corrupción. Lo que sí claramente hay es un contumaz de abuso de funciones de parte de esta persona. O sea, que en definitiva llevaba y traía, pedía y hacía sin más, sin ton ni son. Yo comparto con Leonora que lo más preocupante del caso de Astesiano es quizá el status quo del Ministerio del Interior, ¿no? Y cómo de alguna manera la policía permeaba a todas esas, comillas, instrucciones, pedidos o como se le quiera llamar, sin más y digamos, haciendo uso claramente indebido de lo que son, digamos, el Estado, los medios públicos, entre otras cosas. Pero mi impresión, para contestar la pregunta, es, creo que todavía estamos siendo vistos de esa manera. Porque en general los empresarios que vienen a Uruguay no se encuentran que le piden dinero para hacer una cosa o hacer otra. Eso creo que no quiere decir que no haya casos que sí se lo hayan pedido, pero no es una cosa sistematizada o que esté estructuralizada en Uruguay. Sí, yo sumo a esa reflexión de que al final, más allá de notas de prensa puntuales, que obviamente tienen su relativo impacto, como decía Leonora, hay que ver cuántos realmente acceden a ese tipo de artículos en referencia a un país tan chico, digamos, como Uruguay, ¿no? Pero también es cierto que al ser un país chico, quien esté interesado, por ejemplo, en invertir en Uruguay, va a estar buscando esas pocas notas que aparecen, ¿no? Entonces hay como un doble juego ahí de los problemas de ser país chico, ¿no? Pero es cierto lo que dice Leo de que Uruguay, más allá de algún hecho puntual,
tiene una imagen, digamos, de que no existe esos niveles de corrupción de la coima permanente para poder presentarte una licitación o cosas por el estilo. Y la realidad es que los índices de confianza, digamos, se construyen a partir de eso, ¿no? De indicadores de confianza. Lo más preocupante, sin duda, es qué tanto termina dañando a la institución, principalmente el Ministerio del Interior y Presidencia, y qué tan veloces son las reacciones de Presidencia y del Ministerio del Interior respecto a estos hechos que al parecer podrían llegar a pensar que son puntuales, que son de lo que termina denominándose como un loquito suelto, digamos, es decir, alguien que hace abuso de sus funciones de forma individual, pero cuánto arrastran eso, ¿no? Es como aquello de, ya que estamos veraniegos, ¿no? De me tiran a la piscina y a cuántos me llevo, ¿no? Es decir, a cuántos engancho yo para que caigan al agua conmigo, ¿no? Entonces, hoy están salpicados un montón de referentes importantes del Ministerio del Interior y las sensaciones de que hay poca reacción en cuanto a proteger la institucionalidad y dejarlo simplemente por el canal del juicio y de la parte más legal de toda esta historia, ¿no? Y hay consideraciones políticas que son relevantes para estos índices de confianza y de anticorrupción, ¿no? Es decir, cómo reacciona un país ante hechos de corrupción no es solo un tema jurídico, y ahí es donde quizás pueden estar los mayores daños. Después hay otra consideración que me parece importante señalar, es que nosotros a veces nos jactamos de que ciertas cosas en Uruguay no pasan, y en realidad pasan a una escala menor, ¿no? Entonces, claro, siempre comparándonos con Argentina y Brasil, dos gigantes al lado nuestro, obviamente el volumen de noticias de corrupción o de desacuerdos políticos fuertes o de conflicto se ven minimizados por un tema de volumen, ¿no? Entonces, a veces quizás pecamos tanto nosotros un poco de ingenuos como nuestros vecinos de ser la provincia chica, la provincia del interior donde no pasa nada, cuando en realidad sí pasan cosas, y tampoco, si bien para el exterior es una imagen muy positiva, los 3 presidentes juntos llegando a la Asunción de Luna, también no podemos caer en la ingenuidad que eso no es una parte de una movida política, digamos, ante un hecho puntual, ¿no? Entonces, esas cosas de no confundir la interna del país con lo que se ve desde afuera, creo que también deberían considerarse al momento de analizar qué es lo que realmente somos y qué es lo que realmente, cómo nos ven afuera, ¿no? Quizás sean dos cosas bien distintas. Fernanda. Ahí. A ver, yo creo que siempre es importante preocuparnos de cómo nos ven y en ese sentido estar alertas y estar atentos en esto que mencionaba Eleonora. No quiero detenerme en la nota puntual de Financial Times, pero como decía Eleonora, yo concuerdo, me parece que es una nota muy extrema, muy poco, quizá no es tan clara o incompleta de alguna manera, me pareció. Y a ver, es una nota en la cual se afirman cosas como que se puede amenazar la reputación de la estabilidad del país en cuanto a el faro de estabilidad en América Latina, que se ve amenazada esto de implicar a miembros del gabinete de la calle. Bueno, estaría bueno que den los nombres de quiénes son esos miembros del gabinete. Digo, me parecen afirmaciones que cuando yo las leía eran muy fuertes. Igual, si bien entiendo que este no es el centro de lo que estamos discutiendo, la nota me parece que no hace justicia a lo que está sucediendo. Igual no es lo que percibimos nosotros, como decía Leo, sino de lo que estamos hablando, sino de cómo nos perciben afuera. Y yo creo que en ese sentido, cuando ayer estaba leyendo el tema y por dónde iba a ir, a mí la reflexión que me generaba iba más por el lado de cómo queremos que nos vean. Y en ese sentido, creo que tenemos dos tipos de personajes políticos y actores políticos en este país, de actores políticos o de actores de relevancia. Por un lado tenemos los Lacalle, los Sanguinetti, los Mujica, que en un acto de grandeza y de poner por encima el país adelante de todo, Mujica decía algo que a mí me parecía recontratinado. Él decía, bueno, adentro nos podemos tirar con lo que sea, pero todos nosotros somos parte de un nosotros.
y ese sentimiento de conformación de país y la construcción de un país y de su reputación y de su identidad, habla de un sistema político que está a la altura. Pero también sabemos que tenemos un sistema político que no está a la altura. Y creo que de ahí viene la nota de Financial Times. Y creo que ahí es donde nosotros nos tenemos que plantear, bueno, ¿cómo queremos que nos vean? Y esto, coincido 100%, acá nadie quiere minimizar lo que está pasando. Esto no es una cuestión de decir no pasa nada, pero también cuando se piden reacciones, que era una de las cosas que se mencionaba en la nota, yo no creo que sea una cuestión que solo se quiere dejar en el terreno de la justicia. El tema es que acá faltan elementos, o quizá alguien tiene elementos y no sé, que los tire. Hasta donde yo sé, no tenemos más elementos de lo que la justicia está manejando. Y a ver, cuando se tiene una investigación, cuando tenemos una fiscal trabajando que está llevando adelante una investigación, bueno, cuando estén todos los elementos arriba de la mesa, claro que se van a pedir responsabilidades políticas. Pero está en la etapa del libro, y como Blanca lo digo, como partido queremos responsabilidades, pero responsabilidades justas. ¿A quién se la vamos a reclamar si todavía no terminamos de tener la foto entera de lo que está pasando? Entonces, puedo hacer una cosa, es decir, hay cosas que son responsabilidades jurídicas y no hay duda. Ahora, hay responsabilidades políticas evidentes como de algunos mandos de la policía, claro, que dijeron cosas, que hicieron cosas que creo que si el ministro del Interior tuviera todo el mando, los tendría que sacar sin perjuicio de cualquier responsabilidad ulterior, porque es decir, si están aptos o no para ejercer ese cargo, es la pregunta que uno se hace. Bueno, no comparto esto que estás diciendo, pero entiendo que, bueno, con Ferreira de hecho se hizo. Pero entiendo... No, renunció, ¿no? Renunció. Bueno. Se fue él, no le sacaron. Renunció. Bueno, comparto que preferiría el otro camino, pero sabemos también que la renuncia no creo que haya sido solo por querer renunciar, porque no se quiere seguir ocupando ese lugar. A lo que voy, sí, pero hablamos justamente de señales, ¿no? Claro. Y de cómo te ven de afuera, ¿no? Una cosa perfecto, es... Faltan señales, Gabriel, Fernanda. pero tiren toda la información que se tenga. Pero o no sé, ¿tiren llamamos quién? a los que filtran los chats, llamamos a los que Yo filtran los creo chats que todos los ahí, días y quizás sí alguien sepa. Yo no Fernanda, sé. Yo no tengo... siempre me planteo, no tengo autoridad para pelear un poco y picarla. Para picarla un poco. Yo siempre me planteo cuando recién asumió Luis Lacalle como presidente y hubo, me acuerdo de un director de Antel, que al lado de esto eran caramelos y minucias, y duró 2 días. O sea, yo creo que ese reflejo que tenía el presidente, que hacía que a mí como ciudadano me gustara mucho, si hay algo, si un individuo que se está apartando de una línea que él había trazado, no funcionaba, lo sacaba, y ahí no había responsabilidades ni penales ni nada, simplemente decir, yo tengo un estilo y quiero esta conducción. Perfecto. Con los años se ha perdido eso y se lo termina chupando la estructura. Eso es mi impresión. Bueno, yo no comparto. Yo creo que, y ojo, a ver, lo he dicho 30 veces acá y en todos lados. Yo quiero responsabilidades, pero responsabilidades justas. Acá no es pedir, entiendo yo, o por lo menos yo soy de la idea, de que yo no pido cabezas por cabezas, no pido cabezas por señales. Y más cuando estamos en una situación en la que un día sí y al otro también van saliendo cosas. Entonces, ¿qué? Tiramos abajo todo el Ministerio del Interior, tiramos abajo todo Cancillería y empezamos de cero. Si no tenemos al final del día claro cuál es el panorama real, a eso voy. Quizás quienes tengan a su alcance todos los chats, arriba, ¿no? puedan tener más claro quién tiene responsabilidades y quiénes no. Claro, pero lo que yo digo es... Pero nosotros somos ciudadanos que vemos los chats que reproducen los medios. Me imagino que el poder político y quienes ejercen cargos de responsabilidad tendrán más información. Y lo que dice Leo es tal cual. Vos decís, no vas a cortar cabezas para dar señales. Pero antes lo hiciste y nos gustaba a los ciudadanos. ¿No será ahora? Sobre todo estamos hablando del Ministerio del Interior, que son quienes están a cargo de cuidarnos. Y no estamos teniendo confianza en las personas que nos tienen que cuidar. Nadie dice que nada de esto vaya a pasar. Está bien, ¿cuándo? Y mañana se le canta a quien sea, a quien tiene el control de todos estos chats, que van tirando un día sí y otro también a cuentagota. Mañana larga otro, pasado mañana larga otro. Y vas a ir sacando de a uno al grito de la tribuna. No es grito de la tribuna, Fernanda. Yo sé que Romina... Voy a retarlos por una cosa. Quiero avisarle a los oyentes que la tertulia es en vivo, es miércoles 4 de enero, porque estamos discutiendo
¿Otra vez esto? Lo de hace unas semanas, ¿no? Es como el tema se nos perdón, filtró a la nada. interna. Recuerdo que era la imagen, ¿no? La imagen. Hasta que no tengamos claro lo que pasa, se van a seguir pidiendo responsabilidades, y está muy bien. El tema es, creo que una cosa es lo que podamos sentir nosotros y otra cosa es quienes tienen la responsabilidad de gobernar, qué es lo que se hace con toda la información que se tiene. Yo creo que todavía falta un montón. Ojalá estemos muy cerca de que esto se termine, porque la verdad no veo la hora de que esto se termine. Pero me parece que todavía falta tener un montón de cartas arriba de la mesa. O capaz que alguno las tiene vistas, yo no. Capaz siguiendo la recomendación de Romina de volver a imagen, creo que... Yo porque digo, no hay mucha novedad en torno a este tema respecto, excepto lo que comentamos hoy, ¿no? De la declaración de la calle Pou, de la que no se sabe, ¿no? Pero por eso hacía la acotación del tema. No, yo creo que forma parte, sí, de la discusión de imagen hacia afuera, es cómo reacciona, digamos, institucionalmente un país ante un caso delictivo muy cercano, digamos, a dos instituciones que son importantes dentro de un país, como son Presidencia y el Ministerio del Interior, ¿no? Entonces, más allá de las valoraciones políticas del caso, digamos, más con cabeza interna, es bastante razonable que desde afuera lo que sí se vea y se mida es, bueno, ¿cómo reacciona este país cuando se encuentra que el responsable máximo de seguridad del presidente tenía montado un kiosquito de corruptela dentro del país, ¿no? Ese es el tema en discusión. Entonces, yo creo que la reacción institucional a estas cosas sí generan, digamos, sí dan una visión de país, ¿no? Supongamos un escenario completamente ficticio, ¿no? Donde el presidente apenas aparece esto, dice, a mí esto me lo recomendaron tal y tal persona, a esta persona me lo recomendó tal y tal persona, y por lo tanto esas personas perdieron mi confianza y por lo tanto estas personas se van de mi entorno político. Eso es una señal. Otra señal, también institucional, que creo que es la que opta finalmente el gobierno, es decir, esto es un tema delictivo, tiene que fallar la justicia, y nosotros acá no vamos a hacer ningún tipo de intervención política y dejamos en manos de la justicia, ¿no? Y bueno, esas son señales obviamente distintas. Después está el otro hecho que se pueden hacer las dos, Gabriel. Sí, claro, pero por ahora creo que se ha hecho una. Yo esperaba que se hicieran las dos, justamente. Yo esperaba que se hicieran las dos, pero no quiero entrar en el tema... digamos, de la opinión sobre esa. No, lo que estoy tratando de reflejar es qué pueden esperar actores externos al país respecto a una situación como esta. Y yo creo que la buena imagen de salir los presidentes juntos habla, digamos, de un país armonioso donde los cambios no son radicales, que creo que es la primer señal que damos hacia afuera. Y eso creo que no se ve afectado por el caso Astesiano, ¿no? Es decir, que como país tengamos una imagen de gane quien gane, no hay cambios radicales adentro de este país, que creo que es la señal que más le interesa a los inversores, eso tampoco se ve afectado por el caso Astesiano, ¿no? Es decir, nadie va a esperar, porque no pasó cuando asumió la calle, más allá de los ruidos respecto a posibles auditorías y cosas por el estilo. No hay un país donde hay grandes vendetas políticas con el cambio de signo de gobierno. No lo hubo en los gobiernos del Frente Amplio, no lo hubo ahora en el gobierno del Partido Nacional, y por lo tanto creo que esa sí es una señal importante que damos hacia afuera de institucionalidad, de que puede haber cambio de signo político, puede haber distintas prioridades, pero que la institucionalidad en general se trata. Sí, yo coincido con eso ay, perdón. Coincido que el caso pasaportes y Astesiano en pasaportes narco y pasaportes rusos no... en la imagen institucional no es algo que al exterior y al que lo ve del exterior esté haciendo una mella importante, y justamente fue lo que dije al principio. Creo que la nota que salió en el Financial Times es demasiado extrema y tal vez hasta como fogonera, por decirlo de algún modo, ¿no? Uh-huh. Como que de azuzar un fuego hacia afuera que realmente lo importante en el Uruguay son la estabilidad de las instituciones, y eso creo que no se ha perdido. Pero, digo,
nosotros tengamos también en mente cómo hacer para seguir cuidando eso. O sea, para que cuando haya realmente algo que pueda hacer mella en una institucionalidad a la que tenemos que creerle y sentirnos confiados, como es el Ministerio del Interior, se pueda depurar y se puedan ahí adentro solucionar los problemas. Que no va a ser, o que yo por lo menos creo que no está afectando a nivel externo esa imagen del país, creo que no, que lo que Uruguay tiene como fortalezas es mucho más fuerte, valga la redundancia, que este tipo de episodios. Y ahí también la última reflexión sobre el tema es hasta dónde se debe barrer para abajo de la alfombra y hasta dónde no. Creo que está perfecto, y lo repito, esa salida de A3 hacia el exterior en la asunción de Lula, y también me pregunto, bueno, después para acá adentro, ¿se deben pedir más explicaciones? ¿Se debe ser más firme? No lo sé, no tengo muy claro qué está haciendo la oposición con respecto al tema o sea, porque las cosas que aparecen más de parte de los medios de comunicación que desde los pedidos de respuesta de la oposición. Entonces, bueno, ahí como que dónde está el equilibrio de mostrarte sólido, como un bloque, como un país sólido, y por otro lado pedir las explicaciones o las consecuencias que pueda tener cuando pasan cosas como las que pasan. ¿Neco? No, a ver, yo no me quiero ir de tema, como decía, tuviste bien en traernos de vuelta al redil, porque estábamos yéndonos para otro tema. Yo sí creo que es muy bueno lo que pasó, sobre todo, no solo por la foto de los tres presidentes juntos, en fin, sino también por un hecho que en Uruguay para nosotros es normal, pero lamentablemente en varios países de América del Sur no es normal, que un presidente entregue el poder hasta con lo simbólico y protocolar que implica entregar una banda, ¿no? Es decir, cuando un individuo se va 2 días antes porque no quiere entregar la banda a Estados Unidos, que todo parece que se va a autoexiliar por las dudas que lo persigan después, cuando a Cristina Kirchner en su momento no entregó la banda presidencial a Macri, es decir, a uno le queda la impresión, mismo pasó en Colombia, a uno que le queda la impresión de que eso que es simbólico es mucho más que simbólico, sino que darle continuidad institucional a un país. Y en eso me parece que Uruguay hace muy bien. Yo lo que no quiero y un segundo tema es, yo dije y sigo creyendo que lo de Astesiano es mucho ruido y pocas nueces, en donde un individuo con aparentemente una gran boca le agarran el chat, que si se lo agarran a cualquier ciudadano podría ser cualquier Astesiano, también hay que ser claro, porque hay que ver los contextos, las conversaciones, en fin. Y creo realmente que la responsabilidad del presidente fue haberlo nombrado y no más que eso. Lo que sí me parece que nos falta a nosotros es, como países, ¿qué hacemos para evitar que estos casos ocurran o sigan ocurriendo? Y yo creo que el Uruguay en eso tiene una gran debilidad, y es mucho más grande que otros países, por la autopercepción que tenemos de que somos chicos y acá no pasa nada. Seguimos sin darle presupuesto a la JUTEP, seguimos sin estar dictando leyes de financiamiento de partidos políticos, a la CENACLAF, la Secretaría Antilavado, no se le dio un peso adicional. Es decir, minimizamos todo, y yo creo que eso es quizá de la enseñanza, ojalá que sea una enseñanza más que responsabilidades políticas, jurídicas, y en caso de que corresponda también se las hagan llegar. Me parece decir, bueno, ¿cómo hacemos para que estas cosas no sucedan y fortalecer realmente al Uruguay? Yo creo que tenemos una gran debilidad institucional en los temas anticorrupción. No en vano se nombra una presidenta de la JUTEP, que ahora viene otra más. No se le dio un recurso, hace 10 años no recibe, porque en el gobierno anterior tampoco se le dieron recursos a la JUTEP. Entonces me da la impresión de que nosotros, o sea, no queremos gastar en medicinas preventivas. Y eso me parece que más allá de que lo del Financial Times, como decía Leonora, puede haber algo de fogoneo, no es tan grave como parece, pero no deja de ser menor el tema, y sobre todo por la permeabilidad que tienen las instituciones ante las organizaciones criminales. Yo soy un narcotraficante de una organización criminal y digo que acá en Uruguay se puede hacer un montón de cosas. ¿Me entienden? Y eso también es una señal. Eso también es una señal.
Acá en Uruguay, si querés pedir un pasaporte, te lo dan, en fin, de casi medianoche, en fin. Me parece que eso sí requiere, por lo menos estar atentos, y yo no veo al sistema político, gobierno y oposición, atentos a eso. Hacemos una breve pausa y enseguida venimos con otro tema. Con otro, sí. Este no lo hemos debatido, seguro, el que viene ahora.